La Guerra de Sucesión Española fue un conflicto bélico que se extendió desde 1701 hasta 1714 y tuvo repercusiones en toda Europa. Este enfrentamiento se desencadenó debido a la falta de un sucesor claro al trono español tras la muerte de Carlos II en 1700. La cuestión sucesoria dividió a las potencias europeas en dos bandos principales: la Gran Alianza, liderada por Austria, Inglaterra y los Países Bajos, que apoyaba al archiduque Carlos de Austria como pretendiente al trono español, y el bando borbónico, liderado por Francia, que respaldaba a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y candidato para heredar la corona española. El contexto internacional de la Guerra de Sucesión Española estuvo marcado por los intereses expansionistas y de equilibrio de poder entre las potencias europeas. La hegemonía de Francia bajo Luis XIV preocupaba a otras naciones europeas, que temían un exceso de influencia francesa en el continente. Por otro lado, la dinastía de los Habsburgo, con su vasto imperio centrado en Austria, buscaba contener el avance francés y mantener su propia influencia en Europa. La muerte de Carlos II de España sin un heredero directo desencadenó una crisis sucesoria que puso en peligro el equilibrio de poder en Europa. Carlos II había designado a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como su sucesor en su testamento, lo que generó preocupación en las potencias europeas, especialmente en Austria y en Inglaterra, que temían una posible unión dinástica entre Francia y España. La Gran Alianza se formó en 1701 con el objetivo de contrarrestar la ascensión de Felipe de Anjou al trono español. Esta alianza incluía a Austria, Inglaterra, los Países Bajos y otros estados europeos que se oponían a la hegemonía francesa y buscaban mantener el equilibrio de poder en el continente. Ellos respaldaban la candidatura del archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I, como pretendiente al trono español. El conflicto bélico se desarrolló en múltiples frentes, tanto en Europa como en las colonias de ultramar. Las batallas principales tuvieron lugar en la península ibérica, Italia, los Países Bajos y en el mar. La guerra se caracterizó por una serie de enfrentamientos militares, intrigas diplomáticas y alianzas cambiantes. En la península ibérica, los partidarios de Felipe de Anjou, también conocidos como borbónicos, contaban con el apoyo de Francia y de algunas regiones de España, como Castilla y Cataluña. Por otro lado, los partidarios del archiduque Carlos, conocidos como austracistas, contaban con el respaldo de Inglaterra, Portugal y la corona de Aragón, entre otros. Uno de los episodios más destacados de la guerra fue el asedio de Barcelona en 1705, donde las fuerzas borbónicas sitiaron la ciudad y la tomaron después de varios meses de combates. Este hecho marcó un punto de inflexión en el conflicto y consolidó la posición de Felipe V como rey de España. En el ámbito naval, la Marina Real Británica desempeñó un papel crucial en el bloqueo de los puertos españoles y en la protección de las rutas comerciales. La batalla de Vélez-Málaga en 1704 y la batalla de Cabo Passaro en 1718 fueron dos enfrentamientos navales importantes que influyeron en el curso de la guerra. En Italia, otro frente importante del conflicto, las tropas austríacas lucharon contra las fuerzas borbónicas por el control de los territorios italianos, que eran de vital importancia estratégica para ambas partes. A lo largo de la guerra, hubo numerosas negociaciones diplomáticas y tratados que intentaron poner fin al conflicto, pero la situación seguía siendo compleja debido a los intereses en juego y a las rivalidades entre las potencias europeas. Finalmente, en 1713, se firmó el Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra en gran parte de Europa. Según los términos del tratado, Felipe V fue reconocido como rey de España, pero se establecieron una serie de disposiciones para evitar una unión dinástica entre Francia y España y para preservar el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, la guerra continuó en algunos lugares durante varios años más, especialmente en Cataluña, donde las fuerzas austracistas resistieron el dominio borbónico hasta 1714, cuando finalmente fueron derrotadas en la batalla de Barcelona y se puso fin a la guerra. La Guerra de Sucesión Española tuvo importantes consecuencias políticas, sociales y económicas en Europa y en el resto del mundo. Contribuyó a reconfigurar el mapa político de Europa y a establecer un nuevo equilibrio de poder en el continente. Además, sentó las bases para el desarrollo del sistema internacional de estados soberanos y para la consolidación de las monarquías absolutas en Europa. En España, la guerra dejó profundas divisiones sociales y políticas, que tardarían mucho tiempo en sanar. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.